Bienvenidos de nuevo al canal del Maestro Positivo. Hoy continuamos con nuestra serie dedicada al legado del gran psicólogo Carl Jung, explorando uno de sus conceptos más fascinantes y profundos, la sombra. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estos informes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces reaccionas de manera exagerada ante ciertas situaciones o personas? ¿O por qué ciertos aspectos de tu personalidad parecen fuera de tu control? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en la sombra, un concepto central en la psicología junguiana. La sombra es aquella parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. No se trata solo de nuestros miedos y defectos, sino también de talentos y potenciales no desarrollados. Jung nos muestra que al confrontar y trabajar con nuestra sombra, podemos alcanzar un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. En este video, vamos a desentrañar qué es la sombra, cómo se forma, y por qué es crucial reconocer e integrar esta parte de nosotros mismos. Exploraremos cómo la sombra influye en nuestras vidas diarias y cómo podemos transformarla en una fuente de poder y creatividad. Comprender la sombra no solo nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos permite mejorar nuestras relaciones y contribuir a una sociedad más consciente y armoniosa. Comencemos. Para entender profundamente el concepto de la sombra, primero debemos definir qué es, según Carl Jung. Jung describió la sombra como una parte integral de nuestra psique que alberga todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o desconocido. Estos aspectos pueden incluir pensamientos, emociones, deseos y comportamientos que no encajan con nuestra autoimagen consciente. Imagina que nuestra personalidad es como un iceberg. La parte visible sobre el agua representa nuestra conciencia, lo que mostramos al mundo y lo que conocemos de nosotros mismos. La sombra, en cambio, es la parte sumergida del iceberg, oculta bajo la superficie, fuera de nuestra vista y conocimiento consciente. Jung desarrolló el concepto de la sombra basándose en su estudio de la mente humana y su trabajo con pacientes. Observó que todos tenemos partes de nosotros mismos que no queremos reconocer, ya sea por presión social, miedo al juicio o simplemente porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. La sombra contiene tanto aspectos negativos como positivos. Por un lado, incluye cualidades que consideramos inaceptables, como la ira, los celos, el egoísmo o el miedo. Pero también puede contener talentos y potenciales ocultos que no hemos desarrollado o reconocido. Por ejemplo, una persona puede reprimir su creatividad porque fue desalentada a expresarse artísticamente durante su infancia. Comprender la sombra es crucial para nuestro desarrollo personal. Al reconocer y aceptar estos aspectos ocultos, podemos integrarlos en nuestra personalidad, lo que nos lleva a una vida más completa y auténtica. Ignorar la sombra, por otro lado, puede llevar a comportamientos destructivos y a una falta de autoconocimiento. Para ilustrar mejor este concepto, permítanme compartir una cita de Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que el verdadero crecimiento personal no proviene de evitar nuestros aspectos negativos, sino de confrontarlos y trabajar con ellos. Un ejemplo cotidiano de la sombra podría ser cuando alguien proyecta sus propios defectos en los demás. Si una persona tiene sentimientos reprimidos de enojo, puede ser que critique constantemente a otros por ser agresivos o conflictivos, sin darse cuenta de que está proyectando su propia sombra. En resumen, la sombra es una parte esencial de nuestra psique que alberga tanto aspectos negativos como positivos que hemos reprimido o negado. Reconocer y trabajar con nuestra sombra nos permite alcanzar un mayor autoconocimiento y vivir de manera más auténtica y plena. Ahora que hemos definido qué es la sombra según Carl Jung, profundicemos en sus características y cómo se forma a lo largo de nuestras vidas. La sombra es compleja y multifacética.
Contiene una amplia gama de elementos reprimidos que pueden ser tanto negativos como positivos. Vamos a desglosarlos. Incluye emociones como la ira, la envidia, el odio, el miedo y el egoísmo. También puede abarcar comportamientos que consideramos inaceptables, como la pereza, la cobardía y la arrogancia. Pueden ser deseos e impulsos que hemos aprendido a rechazar porque son socialmente inaceptables o porque no encajan con nuestra autoimagen. La sombra también puede contener aspectos positivos de nuestra personalidad que no hemos desarrollado. Por ejemplo, una persona puede reprimir su creatividad o su ambición porque en su entorno se valoraba más la conformidad. A veces, características como la asertividad o la pasión pueden ser reprimidas si fueron mal vistas o castigadas en la infancia. Es importante entender que la sombra no es únicamente negativa. Jung creía que la sombra contiene tanto luz como oscuridad. Esta dualidad significa que en nuestro camino hacia la integración debemos no solo enfrentar nuestras debilidades y temores, sino también reconocer y desarrollar nuestros talentos ocultos. La sombra se forma a lo largo de nuestro desarrollo, influenciada por la socialización y las experiencias personales. Desde una edad temprana, aprendemos qué comportamientos y emociones son aceptables y cuáles no, según nuestros padres, maestros y la sociedad en general. Aquellos aspectos que no se ajustan a estas expectativas son reprimidos y relegados a la sombra. A medida que crecemos, el condicionamiento social continúa moldeando nuestra sombra. Por ejemplo, un niño que es castigado por expresar enojo puede aprender a reprimir esa emoción. En la adultez, las normas sociales y culturales siguen influenciando qué aspectos de nosotros mismos mostramos y cuáles ocultamos. Las experiencias laborales, las relaciones personales y las expectativas sociales juegan un papel clave en este proceso. La sombra no permanece completamente oculta, se manifiesta de diversas formas en nuestra vida cotidiana. Algunas señales de que la sombra está en juego incluyen las proyecciones. Tendemos a proyectar nuestras propias características no reconocidas en los demás. Por ejemplo, una persona que reprime su propia agresividad puede criticar constantemente a otros por ser agresivos. Reacciones desproporcionadas, respuestas emocionales intensas y aparentemente irracionales ante ciertas personas o situaciones pueden ser indicios de la sombra. Comportamientos repetitivos. Patrones de comportamiento negativos que se repiten a lo largo del tiempo, como sabotear relaciones o evitar responsabilidades, pueden ser manifestaciones de la sombra. Pensemos en un ejemplo práctico. Imagina a alguien que constantemente critica a sus colegas por ser perezosos y desorganizados. Esta persona podría estar proyectando su propia sombra, rechazando reconocer su propia tendencia a procrastinar o su miedo al fracaso. La sombra es una parte esencial y compleja de nuestra psique que contiene tanto aspectos negativos como positivos reprimidos. Se forma a lo largo de nuestra vida debido a la socialización y las experiencias personales y se manifiesta en nuestra conducta diaria. Comprender estas características es el primer paso hacia la integración de la sombra y el autoconocimiento. Ahora, vamos a hablar sobre la importancia de reconocer y confrontar nuestra sombra. Este proceso es crucial para el crecimiento personal y la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad. Reconocer nuestra sombra es esencial porque nos permite aceptar nuestra humanidad completa. Al reconocer nuestros aspectos reprimidos, podemos aceptarnos de manera más íntegra y realista. Mejorar nuestras relaciones. Cuando somos conscientes de nuestra sombra, proyectamos menos nuestras inseguridades y defectos en los demás, mejorando nuestras interacciones y relaciones. Promover el crecimiento personal. Confrontar la sombra nos permite trabajar en nuestras debilidades y desarrollar nuestros potenciales ocultos. Existen varias formas de identificar los contenidos de nuestra sombra. Aquí te presentamos algunos métodos útiles. Primero, autoobservación y reflexión, diarios y escritura reflexiva.
mantener un diario donde registres tus pensamientos, emociones y comportamientos puede ayudarte a identificar patrones y aspectos recurrentes que podrían formar parte de tu sombra. Meditación y mindfulness. Practicar la atención plena puede ayudarte a observar tus reacciones y emociones de manera más objetiva, revelando aspectos reprimidos de tu psique. Segundo, observación de proyecciones. Identificación de proyecciones. Las proyecciones son una señal clara de la sombra. Observa tus reacciones intensas hacia los demás. ¿Qué aspectos de ellos te molestan o te atraen profundamente? Es posible que estas características reflejen partes de tu propia sombra, respuestas de otros. Escuchar las opiniones y observaciones de personas cercanas puede ofrecer una perspectiva externa sobre tus comportamientos y actitudes, ayudándote a identificar aspectos de tu sombra. Tercero, trabajo con los sueños. Análisis de sueños. Los sueños pueden ser una ventana al inconsciente y revelar aspectos ocultos de la sombra. Llevar un registro de tus sueños y trabajar con un terapeuta junguiano puede ser muy útil en este proceso. Cuarto, terapia y asesoramiento. Psicoterapia. Trabajar con un terapeuta, especialmente uno con formación en psicología junguiana, puede ayudarte a explorar y confrontar tu sombra de manera segura y estructurada. Grupos de apoyo. Participar en grupos de apoyo o talleres de autoconocimiento puede proporcionar un espacio seguro para explorar y compartir experiencias relacionadas con la sombra. A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo la sombra puede manifestarse en la vida diaria. Primero, reacciones emocionales intensas. Si te encuentras reaccionando de manera desproporcionada ante situaciones o personas, es posible que la sombra esté en juego. Por ejemplo, una reacción de ira extrema ante una crítica puede indicar una parte reprimida de ti que no acepta fallos o debilidades. Segundo, patrones de comportamiento repetitivos. Comportamientos negativos que se repiten, como sabotear relaciones o evitar responsabilidades, pueden ser indicios de aspectos de la sombra no reconocidos. Estos patrones suelen ser intentos inconscientes de evitar confrontar partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Tercero, proyecciones en los demás. Criticar constantemente a los demás por cualidades que secretamente reconocemos en nosotros mismos es una señal clara de la sombra. Por ejemplo, alguien que critica a otros por ser perezosos podría estar reprimiendo su propia tendencia a la procrastinación. Ahora profundicemos en el proceso de integración de la sombra y los beneficios que esto puede traer a nuestra vida. ¿Qué significa integrar la sombra? Integrar la sombra significa aceptar y asimilar los aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad en nuestra conciencia. No se trata de eliminar estos aspectos, sino de reconocerlos y trabajar con ellos de manera constructiva. La integración de la sombra ofrece numerosos beneficios para nuestra salud mental y bienestar. Primero, mayor autenticidad. Al aceptar todas las partes de nosotros mismos, vivimos de manera más auténtica y congruente. Ya no necesitamos mantener una fachada que oculte nuestras debilidades o talentos reprimidos. Segundo, mejora de relaciones. Con la integración, reducimos las proyecciones sobre los demás, lo que mejora nuestras relaciones. Nos volvemos más comprensivos y menos críticos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Tercero, creatividad y potencial. Muchos talentos y potenciales reprimidos se encuentran en la sombra. Integrarlos puede liberar una gran cantidad de energía creativa y abrir nuevas oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Cuarto, equilibrio emocional. La integración de la sombra ayuda a equilibrar nuestras emociones. En lugar de ser dominados por reacciones inconscientes, podemos responder a las situaciones de manera más consciente y equilibrada. Estrategias y prácticas para la integración. Primero,
Autorreflexión y escritura. Mantener un diario donde explores tus pensamientos y emociones puede ayudarte a identificar patrones y trabajar con ellos conscientemente. Escritura creativa. Escribir historias o poesía sobre tus experiencias y emociones puede ser una forma poderosa de integrar aspectos de tu sombra. Segundo, terapia y acompañamiento. Psicoterapia. Trabajar con un terapeuta puede ofrecer una guía estructurada y apoyo en el proceso de integración. Los terapeutas junguianos, en particular, están capacitados para trabajar con la sombra. Grupos de apoyo. Participar en grupos donde puedas compartir y escuchar experiencias similares puede ser muy enriquecedor y ofrecer nuevas perspectivas. Tercero, prácticas artísticas y creativas. Arte y música. La expresión artística es una herramienta poderosa para explorar y expresar la sombra. Pintar, dibujar, tocar un instrumento o crear cualquier forma de arte puede ayudar a integrar estos aspectos. Teatro y actuación. Participar en actividades teatrales puede permitirte explorar diferentes roles y aspectos de tu personalidad en un entorno seguro. Cuarto, trabajo con sueños. Análisis de sueños. Mantener un diario de sueños y analizar sus símbolos y temas recurrentes puede ofrecer conocimientos valiosos sobre tu sombra. Sueños lúcidos. Practicar sueños lúcidos puede permitirte interactuar conscientemente con los contenidos de tu sombra durante el sueño. Quinto, meditación y mindfulness. Meditación regular. Practicar la meditación regularmente puede ayudarte a observar tus pensamientos y emociones sin juicio, facilitando la integración de la sombra. Mindfulness en la vida diaria. Ser consciente de tus reacciones y comportamientos cotidianos puede revelar aspectos de la sombra y permitirte trabajar con ellos en el momento. Integrar la sombra es un proceso continuo y transformador que nos permite vivir de manera más completa y auténtica. Al aceptar y trabajar con nuestros aspectos reprimidos, no solo mejoramos nuestra salud mental y emocional, sino que también desbloqueamos nuestro verdadero potencial y creatividad. Ahora que hemos explorado cómo reconocer e integrar nuestra sombra individual, es importante entender que el concepto de la sombra también se aplica a nivel colectivo. Carl Jung llamó a esto la sombra colectiva, y su comprensión es crucial para abordar problemas sociales y culturales. La sombra colectiva se refiere a los aspectos reprimidos y negados de una sociedad o grupo cultural. Al igual que la sombra individual, estos aspectos son considerados inaceptables y, por lo tanto, son rechazados y proyectados fuera de la conciencia colectiva. Normas y valores sociales. Las sociedades establecen normas y valores que dictan lo que es aceptable y lo que no lo es. Cualquier comportamiento, creencia o grupo que no se alinee con estos valores tiende a ser reprimido. Historia y cultura. Los eventos históricos, las tradiciones culturales y los traumas colectivos también contribuyen a la formación de la sombra colectiva. Por ejemplo, los conflictos bélicos, las injusticias sociales y los traumas históricos pueden dejar aspectos reprimidos en la psique colectiva de una nación. La sombra colectiva se manifiesta de diversas maneras en la sociedad. Prejuicios y discriminación. Actitudes y comportamientos prejuiciosos hacia ciertos grupos sociales pueden ser una proyección de la sombra colectiva. Estos prejuicios a menudo surgen de miedos y aspectos reprimidos de la sociedad. Conflictos y violencia. La sombra colectiva puede contribuir a conflictos sociales, guerras y violencia. Cuando una sociedad no reconoce y trabaja con sus aspectos reprimidos, estos pueden manifestarse destructivamente. Chivos expiatorios. Las sociedades a menudo buscan chivos expiatorios para proyectar sus problemas y aspectos negativos. Esto puede conducir a la persecución de grupos minoritarios o disidentes. Para ilustrar el concepto de la sombra colectiva, consideremos algunos ejemplos históricos y contemporáneos. Segregación racial en muchos países del mundo. La represión de la igualdad y los derechos de las personas afroamericanas refleja miedos y prejuicios profundamente arraigados en la sociedad.
El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo extremo de la sombra colectiva manifestándose de manera destructiva. La negación y la inacción frente a la crisis climática pueden verse como una manifestación de la sombra colectiva de la humanidad, que reprime la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones sobre el medio ambiente. Trabajar con la sombra colectiva es un proceso complejo pero necesario para avanzar hacia una sociedad más consciente y armoniosa. Promover la conciencia y la educación sobre la historia, los prejuicios y los traumas colectivos es crucial. Conocer y comprender estos aspectos puede ayudar a integrar la sombra colectiva. Fomentar el diálogo y la reconciliación entre diferentes grupos sociales y culturales puede ayudar a sanar las divisiones y proyectar una integración positiva. Participar en movimientos de justicia social y abogar por cambios sistémicos puede ayudar a abordar y transformar los aspectos reprimidos de la sociedad. La sombra colectiva es una dimensión crucial de la teoría de Jung que nos ayuda a comprender los conflictos y problemas sociales desde una perspectiva psicológica. Al trabajar con la sombra colectiva, podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, consciente y armónica. Trabajar con nuestra sombra, tanto a nivel individual como colectivo, no es un proceso fácil. Requiere valentía, autorreflexión y, a menudo, el apoyo de otros. Sin embargo, los beneficios son inmensos. Al enfrentar y aceptar estos aspectos reprimidos de nuestra psique, no solo alcanzamos un mayor autoconocimiento y crecimiento personal, sino que también contribuimos a la creación de una sociedad más consciente y justa. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia sombra y a considerar cómo puedes trabajar con ella para mejorar tu vida y tus relaciones. Comparte tus experiencias y preguntas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal del Maestro Positivo para más contenido sobre psicología y desarrollo personal. Saludos.